Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo número 7. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de carta NP, número de defectos. El equipo está conformado por Ángel Gaudencio, David Bájale, Antonio Cruz. Juárez, Cruz Calva y su servidor Emanuel Gómez Cruz. Cruz, ¿le puedes bajar, por favor? Por favor. A la página. Otra. ¿Otra? Introducción. Nosotros vamos a hablar, la siguiente presentación tiene como objetivo definir el concepto de una carta N. A continuación se le van a dar unos ejemplos y todo eso, donde se interpretan los límites de control de la carta, así como los tipos de carta P y NP. Ok, voy yo. Carta NP. Números de defectos. Interpretación de los límites de control de la carta NP. Diferencia entre carta P y NP. Cualquier característica de la función de la calidad puede ser clasificada en forma binaria, es decir, cumple o no cumple, funciona o no funciona, pasa o no pasa, conforme o no conforme. Será considerado como un atributo y para su control se utilizan cartas de control de atributo. En el control por atributos, por lo tanto, la medida de la variabilidad es proporcional muestral, depende del único parámetro, por lo que solo una carta de control. La carta NP es una herramienta para evaluar los números de artículos defectuosos o el número de artículos no conformes producidos por un proceso. Tenga en cuenta que siempre que una carta NP se puede utilizar, también se podrá utilizar una carta P. Los pasos de la carta NP son los siguientes. Paso número 1, recopilación de datos. Paso número 2, cálculo de la proporción defectuosa de cada subgrupo P. Para esto se va a ocupar la siguiente fórmula. P va a ser igual a D sobre N. ¿Esto qué quiere decir? Que la proporción defectuosa por subgrupo va a ser igual al número de partes defectuosas de un subgrupo entre el tamaño de la muestra, o sea, la constante. Paso 3. Cálculo de la proporción defectuosa promedio. Entonces tenemos que la proporción defectuosa de un subgrupo va a ser igual a la sumatoria del número de partes defectuosas de un subgrupo sobre el tamaño de la muestra multiplicado por el número de subgrupos. El paso número 4, el cálculo de límites de control. El cálculo de límites de control va a ser igual a al NP más 3 multiplicado a la raíz de NP, que a su vez multiplica a 1 menos P. Esto nos va a dar igual que el control de límites va a ser igual a NP. El límite del control de límites va a ser igual a NP menos 3 que multiplica a la raíz de NP, que a su vez del mismo modo multiplica a 1 menos P. Y para finalizar, el paso número 5, el trazado de las gráficas y el análisis de resultados. Las gráficas de NP consisten en 3 líneas de guía: límite de control inferior, límite de control central, límite de control superior. La línea central es el promedio de los números defectuosos por subgrupo y 2 límites de control son fijados más o menos desviaciones estándar. Cada subgrupo se identifica en la gráfica como un punto o un círculo o una cruz según se establezca. Cada punto corresponde a un valor de 1. Ok. Tenemos un ejemplo, el cual la problemática del ejemplo nos comenta. La siguiente tabla de datos fue obtenida mediante una apertura al azar de una caja seleccionada de cada envío y contando el número de molcotones golpeados que tenía cada caja. Había 250 molcotones por caja. Construir una carta de control NP, número de defectos y hacer la interpretación de la misma. Ok, aquí está la tabla. Si pueden observar, no le muevas por favor.
En la tabla tenemos el número de envíos a la misma forma el número de melocotones. Es una tabla aunque está dividida en dos. Se dividió en dos porque no cabía en una misma hoja. La primera, al lado izquierdo, dice tabla 1 y viene el número de envíos. La siguiente dice continuación de la tabla 1, completando las 30 cajas con los melocotones. ¿Me puedes bajar, por favor? Ok, la resolución. Esta es un gráfico NP en el cual ya está resuelto. Tenemos la muestra en la parte inferior, en el eje de las X, del 1 al 30, que vendría siendo nuestra muestra. En el eje de las Y está el conteo de muestras. El límite inferior vendría siendo 12.99. El límite superior en este problema fue de 42.8. ¿Le puedes bajar, por favor? Para la resolución de este problema nosotros ocupamos el software de Minitab. Aquí está la evidencia en el cual nosotros fue donde lo ocupamos. En la parte de la hoja de trabajo de Minitab hay una donde está número de envío, una celda. ¿Cómo se resolvió este problema? Este problema lo llevamos a cabo porque durante la problemática había una parte donde decía que eran 250 muestras. Entonces, para nosotros poder venir al programa e ingresar necesitamos tres datos, tres tablas. El número de envío, la cantidad inspeccionada y el número de molcotones golpeados. Esto sería la caja. Se inspeccionaron 250 molcotones, de los cuales nada más 20 estuvieron golpeados. Si se dan cuenta, en el gráfico, el 1 coincide con el 20. Aquí nos podemos dar cuenta que en la caja en la caja número 15, si no mal me equivoco, es donde más estuvieron golpeados. Así fue como nosotros resolvimos este problema. Bueno, para concluir, compañeros, es que las gráficas de control se presentan a fin de supervisar el manejo de procesos y variables, es decir, que mediante una recopilación de datos, análisis y optimización de unidades, dichos gráficos nos sirven como herramientas para detectar la variabilidad, consistencia, control y mejora de los procesos al describir fracciones defectuosas mediante los gráficos NP. Y como tal tenemos lo que serían las referencias en las cuales nos fuimos viendo y fuimos tomando los datos. Entonces, de nuestra parte sería todo, compañeros. Y pues nosotros damos por terminada lo que sería nuestra exposición. Esperemos les haya gustado mucho, les haya agradado y les haya servido.